Hola, una técnica conocida para resolver problemas es la de dividir un problema en pequeños subproblemas para tratar de resolver estos pequeños problemas de menor complejidad y de esta forma resolver el problema en general. Esta técnica se conoce como divide y vencerás. Y esta misma técnica puede ser aplicada en el diseño de algoritmos. Para ello nos podemos valer del uso de subalgoritmos para dividir un problema en pequeñas partes. Veamos a continuación un video donde podemos ver un ejemplo práctico donde se define un subalgoritmo. Entonces, por ejemplo, pues ponemos la cadena tiene, vamos a poner caracteres. Vamos a ver qué tiene. Pues longitud cadena. Y le ponemos, pues no sé, por ejemplo, pues hola mundo. Hola mundo. Hola mundo. Vamos a ver cuánto tiene. Tiene 10 caracteres, si no me equivoco, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a contar. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. 10 caracteres. Ya lo tenemos. Pasemos lo que le pasemos. Pues voy a quitar el espacio. Debería salir 9. 9 caracteres. Perfecto. En el video pudimos ver de que en el flujo principal del algoritmo hay un punto en el que se necesita saber el largo o la longitud de una cadena de caracteres. Para resolver este problema de menor complejidad, que es el de determinar el largo de una cadena de caracteres, se crea para ello un subalgoritmo que tiene como responsabilidad resolver este problema. Este subalgoritmo va a devolver a quien lo invoque la longitud de una cadena de caracteres que se envíe por parámetro. Sigamos analizando más ejemplos del uso de subalgoritmos. Para ello los invito a ver la siguiente captura de pantalla y vamos a explicarla. En pantalla podemos ver el diseño de un algoritmo que calcula el promedio de una serie de notas ingresadas por el usuario. En primer lugar, se le solicita al usuario que ingrese la cantidad de notas con las que desea trabajar. A continuación, se ingresan las notas utilizando una estructura repetitiva para. Se debe ahora realizar el cálculo del promedio de las notas ingresadas, y para ello se llama la función de nombre promedio, que retorna un valor numérico que representa el valor promedio de los elementos de un arreglo unidimensional. Analicemos con mayor detalle la función promedio. Esta función recibe un arreglo y la cantidad de elementos que contiene el arreglo. En el cuerpo del subalgoritmo se recorre el arreglo utilizando una estructura repetitiva para, y el objetivo de este recorrido sobre el arreglo es el de acumular sus elementos en la variable suma. Una vez finalizada la estructura repetitiva para, esta variable suma contendrá la suma de todos los elementos del arreglo. Por último, se debe dividir el valor de la variable suma con la cantidad de elementos del arreglo y se retorna dicho resultado. De esta forma, podemos ver que fácilmente se pueden crear subalgoritmos con secciones de código que pueden ser reutilizadas una y otra vez, evitando duplicación de código. En la siguiente pantalla podemos ver un ejemplo de la ejecución de este algoritmo. El usuario desea trabajar con dos notas y carga las mismas. Carga las notas 6 y 8, para luego mostrar el promedio de las notas, siendo 7 su resultado. Un aspecto importante a destacar en la utilización de subalgoritmos es que me permite descomponer la complejidad de un problema en subproblemas con menor complejidad. Esto me va a facilitar a mí y me va a permitir enfocarme en pequeños problemas, en resolver estos pequeños problemas para luego obtener la solución general. Con la adquisición de estos conceptos y luego de analizar algunos ejemplos prácticos, estamos en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica. Con la realización de esta actividad se pone en práctica la programación con el uso de subprogramas y su invocación desde el algoritmo principal. Es necesario primero leer atentamente la situación planteada
para luego representar mediante pseudocódigo su resolución. Se brindan las distintas sentencias que utilizarán para la construcción del algoritmo y cada uno debe organizarlas en su orden de ejecución. Para que un subalgoritmo o subproceso realice las sentencias que tiene que realizar, puede ser necesario que reciba cierta información. Esta información la va a recibir en forma de parámetros. A continuación vamos a ver un ejemplo en donde se realiza el cálculo del área de un círculo y este cálculo lo realiza un subproceso, subalgoritmo, pero vamos a ver de que para realizar este cálculo el subproceso es necesario que reciba el dato, la información del radio del círculo. Veamos a continuación el siguiente video. ¿Cómo se llama la función? Aquí está, área círculo. Entonces le digo, área círculo. Pero ahora tengo que decirle el parámetro que necesita. ¿Qué necesita para poder sacar el área? Radio. Listo. Ejecutemos y revisemos. Entonces, por favor, digite el radio del círculo. Le digo 2, enter. El área del círculo es 12.5663. ¿Listo? Para mirar si está bien. Entonces, si el radio del círculo es 1, ¿sí? Radio 1. 1 al cuadrado, 1. Por pi, que es 314, entonces vamos a mirar si da 3.14. El área del círculo es 3.141592, o sea que nos quedó bien. En el video que acabamos de analizar, pudimos observar de que para la función que se encarga de retornar la superficie de un círculo, es necesario enviarle el radio del círculo con el que estamos trabajando. Esto lo hacemos mediante el envío de parámetros. Vamos ahora a seguir analizando otros ejemplos prácticos donde trabajemos con envío de parámetros. Para ello, los invito a ver la siguiente captura de pantalla. En pantalla podemos ver el diseño de un algoritmo en donde se utilizan distintas funciones para realizar los cálculos de sumas, restas y multiplicación de números. En el algoritmo principal se ingresan dos valores y los mismos son asignados a las variables valor 1 y valor 2. A continuación, se desea mostrar la suma de estos dos valores y para ello se invoca la función de nombre suma y es necesario enviar los valores que se desean sumar. En el algoritmo principal podemos ver que al invocar a la función suma se envían los valores correspondientes a las variables valor 1 y valor 2, siendo estos valores asignados en la función suma a las variables a y b respectivamente. Se procede a realizar el cálculo de la suma y se retorna dicho resultado. La misma lógica se utiliza para las funciones resta y multiplica. Podemos ver incluso que se asigna a la variable suma total las sumas de los resultados que retornan las llamadas a las funciones suma, resta y multiplica. Como pudimos observar en estos ejemplos prácticos, siempre que estemos por invocar a una función o procedimiento, es necesario tener en cuenta si dicha función o procedimiento recibe algunos parámetros. Estos parámetros son necesarios para que la misma función o procedimiento pueda ejecutar las sentencias que tiene a su cargo. Con estos conceptos adquiridos, estamos entonces en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica. Nos vemos al regreso para analizar las claves de respuesta. La realización de esta actividad permite afianzar el aprendizaje sobre la diferencia entre el paso de los parámetros ya sea por valor o referencia.
Se debe identificar y completar la tabla según sea el valor de las variables dadas. Se brindan las sentencias con el valor de las variables y la resolución según el pasaje de parámetros se haya realizado por valor o referencia. Muchas veces en el diseño de un algoritmo es necesario manipular un conjunto de información que contiene elementos de distintos tipos. Si estamos manipulando, por ejemplo, información sobre una persona, podemos pensar que una persona tiene un nombre, apellido y una edad. Nombre y apellido serán elementos cuyo tipo de datos serán cadena de caracteres, mientras que edad se corresponde a un elemento cuyo tipo de dato puede ser un numérico entero. En estos casos es propicio la utilización de registros. Un registro consta de una estructura cuyos elementos pueden ser de distintos tipos de datos. Analicemos a continuación un video donde podremos ver la ejecución de un algoritmo donde trata sobre el uso de registros. Ahora sí vamos a compilar y ejecutar. Bien, nos dice escribe el nombre del alumno. Supongamos Alejandro. Y ahora el código del alumno. Vamos a poner 104 y la carrera informática. Ok, nos sale el alumno Alejandro con código 104 estudia informática. Bien, pues esta es la forma en la que se utiliza un registro. Y el registro siempre es importante ya que se puede almacenar muchísimos datos dentro de él y es muy fácil llamarlo y utilizarlo en diferentes funciones que podríamos utilizar para la resolución de problemas. Luego de ver este video, ¿han podido identificar las diferencias que existen entre un registro y un arreglo? Recordemos que un arreglo consiste de un conjunto de elementos cuyos tipos de datos son homogéneos. Es decir, todos los elementos de un arreglo deben ser del mismo tipo de dato. Mientras que en un registro no es necesario que todos los elementos que contiene la estructura que define un registro sean del mismo tipo de dato. Esa es la principal diferencia. Sigamos analizando más ejemplos prácticos, pero esta vez desde el punto de vista del pseudocódigo, donde podemos ver la definición de la estructura de un registro. Y para ello los invito a ver la siguiente captura de pantalla. En pantalla podemos ver un ejemplo del diseño de un algoritmo que utiliza registros. Para utilizar un registro, primero debe definirse su estructura. En pantalla podemos ver que se define la estructura del registro utilizando la palabra registro y a continuación el identificador de dicha estructura, siendo en este caso reg alumno su identificador. En la definición de la estructura del registro se deben indicar los campos que contendrá el registro con sus identificadores y sus tipos de datos. En este caso, el registro alumno tendrá los campos nombre de tipo cadena de caracteres, código de tipo entero y carrera de tipo cadena de caracteres. Una vez definida la estructura de un registro, se está en condiciones de utilizarlo. En el flujo principal del algoritmo podemos ver que se asignan valores para los campos nombre, código y carrera para un registro de tipo alumno. Luego se muestran los valores de este registro. Como pudimos ver en los ejemplos prácticos, la utilización de registros me permite a mí darle una mayor variedad en el diseño de los algoritmos que yo puedo crear. No debemos olvidar que para definir la estructura de un registro se deben definir aquellos campos que va a contener el registro junto a sus tipos de datos. Esta estructura se debe definir y luego cada vez que necesite yo utilizar alguna variable con esta estructura, simplemente debo referenciar al nombre dado a esta estructura. Con los conceptos adquiridos hasta el momento, están en condiciones de realizar la siguiente actividad.
Bien, ya estamos de regreso. Veamos cómo resolvieron la actividad. Esta actividad de transferencia permite poner en práctica la programación con el uso de registros, vectores y afianzar el aprendizaje de la utilización de funciones y procedimientos, además de su invocación desde el algoritmo principal. Luego de leer la situación planteada, se debe representar mediante pseudocódigo su resolución. Con las sentencias que se brindan se debe construir el algoritmo correspondiente, como se puede observar en pantalla. Hasta el momento hemos visto el estudio de registros, al igual que procedimientos. Pero pensemos de qué forma podemos combinar la utilización de estos dos conceptos. Para ello vamos a ver un video en el que podremos ver cómo se procede a cargar un registro, pero esta carga la vamos a realizar desde un procedimiento. Veamos el siguiente video. El primer procedimiento que vamos a necesitar es el procedimiento ingreso, ¿no? Y va a tener como variable a reg_alum, que nosotros ya lo hemos denominado simplemente como alum. Entonces aquí vamos a poner ya el inicio y el fin del procedimiento, y lo primero será escribir en pantalla ingresar el nombre. Ingresar el nombre y vamos a guardarlo dentro de alum.nombre. Lo siguiente será ingresar la nota de la primera práctica, ya que dice que son dos prácticas, entonces ingresar la nota de la primera práctica y lo vamos a guardar dentro de alum.primera práctica. Lo siguiente será poner ingresar la nota de la segunda práctica ingresar la nota de la segunda práctica y lo vamos a guardar dentro de alum.segunda práctica. Bien, hasta aquí ya está el final de nuestro procedimiento ingreso, donde solamente estamos pidiendo al usuario que nos ponga los datos que vamos a necesitar. En el video pudimos observar que se define una estructura de tipo registro cuyo nombre es registro alumno. Esta estructura contiene los siguientes campos: nombre, cuyo tipo de dato es cadena de caracteres, primera práctica, segunda práctica y nota final, cuyos tipos de datos son numéricos reales. Y también se define un campo de observación cuyo tipo de dato es cadena de caracteres. Luego se define un procedimiento cuyo nombre es ingreso y la responsabilidad de este procedimiento es el de cargar los valores nombre, primera práctica y segunda práctica para un registro de tipo alumno. Vamos a analizar a continuación una captura de pantalla en donde podremos visualizar la ejecución del algoritmo planteado en el video anterior. En pantalla podemos ver una captura que representa un ejemplo de una ejecución del algoritmo que vimos anteriormente. En algún momento, el algoritmo principal invoca el procedimiento ingreso, que tiene como responsabilidad la carga de datos de un registro de tipo alumno. Se le solicita al usuario que ingrese el nombre, nota de la primera práctica y nota de la segunda práctica del alumno, y dichos valores son asignados a los campos nombre, primera práctica, segunda práctica, respectivamente del registro alumno. Luego de la carga de esta información, se muestra en pantalla la nota final del alumno y la observación que se corresponde a esta nota. En los ejemplos prácticos analizados hasta el momento, hemos podido observar de que se pueden combinar varios conceptos que hemos analizado hasta el momento. En este caso, hemos combinado los conceptos de registro y subalgoritmos. Esto me permite darle una mayor variedad a los algoritmos que podemos diseñar. Con los conceptos analizados hasta el momento de subalgoritmos, registros, paso de parámetros, estamos ahora en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica integradora.